Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Yo soy el Cristo. Toda la escritura desde el Génesis y de los profetas se está cumpliendo hoy en quien tienen delante de sus ojos. Les estaba diciendo el Señor. Claro, primero se maravillaron y alguien podría pensar, bueno, pero con semejante mensaje Jesús podría haberles hablado palabras protocolares, palabras de acercamiento, pero Él empieza a ser directo en Lucas capítulo 4. Es más, les empieza a decir, ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Y luego les dispara algunas cositas, hermano. Les dice, por ejemplo, en los tiempos de Elías había muchas viudas en Israel. Yo se lo voy a parafrasear. Pero Elías no se presentó delante de ninguna de las viudas de Israel. Se presentó delante de una viuda de Sarepta de Sidón, como se habló la semana pasada. Les estaba metiendo el dedo en el ojo. Y no se quedó ahí. Les dice, no, tengo algo más para decirles. Tal vez alguien diría, ahora se va a congraciar. En los días de Eliseo había muchos leprosos. Pero a ningún leproso de Israel Eliseo le salió al encuentro, sino que a un sirio llamado Naamán. Hermanos, les estaba, y ¿sabe lo que empezó a pasar? Como no lo entendían, como lo rechazaban, se empezaron a enfurecer y lo querían matar. ¿Y saben qué hizo el Señor? No me pregunten cómo lo hizo. Se fue, se desapareció. Mira, al oír, poneme el 28, al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y mirá dónde lo llevaron, poné el 29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, lo querían matar. Porque los que no entienden al Señor, los que no creen, mejor poner el que sigue. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue, hermano. ¿Cómo habrá hecho? Yo no sé si usted se pone a pensar en esto. ¿Quién era el chapulín que tenía la de Chiquitolina, no? Pero había una que se quedaban como... No era el chapul, la chichar, el chipote chillón, ese era otro. Bueno, aquellos que han tenido infancia me van a entender. Yo no sé qué hizo el Señor, hermanos, pero los habrá dejado, qué sé yo, congelados, no sé cómo hizo. Pero el tema es que lo querían matar y se desapareció. Pero lo que te quiero mostrar, que cuando el Señor comienza a enseñar, aquellos que no están dispuestos a recibirlo de Él, empiezan a levantarse en confrontación, en oposición, y acá lo querían matar al Señor. Entonces, yo le doy gracias por cada uno de ustedes, porque no sé en qué condición llegamos, pero el Señor nos ha salido al encuentro. Y esto es maravilloso porque Él nos ha manifestado, mis amados, que Él nos ama y que Él es nuestro Dios. Quiero mostrarle algunos de los otros, porque tengo aquí varios anotados. Acompáñenme a Marcos 2:18, porque los que no entendían empezaron a criticar y a levantarse. Y mirá, por ejemplo, una de las cosas que le dicen en Marcos capítulo 2, versículo 18.
Esto decían los fariseos y los que los atacaban. Mira lo que le dicen aquí a Jesús. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Qué preguntita, hermano. Entre paréntesis quiero decirles algo. Gloria a Dios por los ayunos, cuando el Señor nos lleva a ayunar. Pero aquí los que se levantaron fueron los discípulos de Juan y los discípulos de los los de los fariseos ayunaban y fueron ellos los que vinieron. A ver, ¿por qué los de Juan y nuestros discípulos ayunan y los tuyos no, Jesús? Entre paréntesis, ¿le puedo decir algo? Hermanos, a mí cuando me vienen con esos ayunos a ver, ahora esta iglesia tiene que ayunar de tal día a tal día porque lo dijo no sé quién. Y gloria a Dios por los ayunos. Pero esos ayunos impuestos, donde a veces, hermano, yo he tenido que orar por personas. O sea, usted a un diabético lo pone a ayunar desde que él necesita comer algo, va a empezar a... Y hay gente que se vuelve religiosa con eso. Esto es como que llegue alguien con un problema en la rodilla o de ciática, o que está con un dolor y viene acá y usted le empieza a decir: dance, dance, dance. Me acordé de algo. Gloria a Dios que estamos aquí, los que pueden danzar, hay libertad para danzar, hermanos. Pero quiero que se entienda el concepto. Nosotros ahora vamos a entrar en una actividad de ayuno justamente, pero porque el Espíritu, cuando el Espíritu te lo da. Pero eso de imponer que tales tienen que... discúlpeme, hermano. Yo me estoy basando en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y claro que tiene que haber un orden. Está bueno que haya orden. Porque si no, todo sería un descontrol. Yo, por ejemplo, sí le puedo decir: ¿por qué mejor no cambia el sonido de su celular, por lo menos en la prédica? A veces estamos predicando y parece que empieza a sonar, no sé, bombón asesino. ¿Lo va a agarrar un diácono? ¿Por qué mejor no pone, qué sé yo, hay una unción aquí? O tiene que haber un orden. Sonrían que Jesús los ama. Pero bueno, el tema es que el Señor se pone a enseñar y mire, le quiero mostrar algunas de las cosas que el Señor Jesús enseñaba o cosas que el Señor decía. Miren, sigamos avanzando. Por ejemplo, hablando sin palabras. ¿Quiere que le muestre? Hablando sin palabras. Esta es una enseñanza del Padre. ¿Será que se puede hablar sin palabras? Bueno, la palabra en el Salmo 19, mirá cómo dice. Salmo 19, 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿En qué quedamos? Pero bueno, yo lo entiendo que es hablando sin palabras. De alguna manera es como un día el apóstol Pedro, cuando escribe, Primera de Pedro capítulo 3, se lo voy a leer mejor. Primera de Pedro capítulo 3. No lo iba a leer pero si alguna hermana tiene algo, se la agarra con Pedro. Versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, está hablando de los incrédulos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así que se la agarra con Pedro. Seguimos viendo algunas de las enseñanzas del Señor. Mire, tengo varias anotadas aquí. Por ejemplo,
creciendo mientras nos achicamos. Acompáñenme a Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, cuando Él comienza a crecer en nosotros, nosotros menguamos, pero al Él crecer en nosotros, hermanos, cada vez empezamos a ser mayores. ¿Le muestro otra? ¿Se anima? Subiendo mientras bajamos. No es un sube y baja. Pero mira, acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 2. Subiendo mientras bajamos. Versículo 6. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Paremos un instante, ahora seguimos leyendo. Saben que el Jordán viene de una palabra hebrea que es Yardén, significa lugar bajo. Es decir, el Jordán es un río que desemboca en el mar Muerto. Lo que estaba haciendo los pasos en este capítulo de Elías, él estaba descendiendo. Entonces dice, Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Bueno, aquí responde Eliseo y le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. El Jordán desemboca, termina en el lugar más bajo sobre la tierra, ahí en el mar Muerto. Pero ¿por qué te muestro esto? Porque Elías estaba descendiendo y luego unos versículos más abajo a Elías se lo terminan llevando, arrebatando. Termina subiendo él en un torbellino. Entonces, descender, pero para subir en las cosas de Dios. ¿Acaso no es lo que sucedió con el Señor? Que dice que Él se humilló, Él se despojó, Él descendió tomando forma como nosotros, de hombre, y se siguió humillando como siervo. Y luego se siguió humillando, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, Él descendió y descendió, y luego siguió descendiendo hasta lo más bajo, hermano. Pero también dice que por lo cual, por haber descendido, Dios lo exaltó a lo sumo. Es más, el Señor, luego de ese descenso, es levantado, es exaltado, y dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y yo creo lo que dice la palabra. Y esa palabra dice que un día toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se va a doblar ante el Señor, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Descendiendo para subir, humillándonos para ser exaltados. Como dice también Efesios capítulo 4, el que descendió, creo que el versículo 10, el que descendió es el que subió por encima de todo, hermanos. Entonces, descendiendo para subir. ¿Qué le parece estas cosas que estamos hablando? Dígame si para alguien natural no es una locura alguna de estas cosas. ¿Le muestro alguna otra? Porque tengo anotadas varias. Es más, hay una que tiene que ver con lo que vamos a hacer mañana. Mañana, hermanos, tenemos, en realidad, la Santa Cena de mañana va a ser especial. No me quiero adelantar. Pero tal vez llego a hablar de algo. Me quedan algunos minutos todavía. Por ejemplo, ayunando mientras se come. Suena raro, ¿no? A ver, voy a buscar un
¿Usted cree que se puede? ¿A cuántos les gusta comer? Pocos. No son de los míos. Algunos sí allá. ¿A cuántos les gusta ayunar? Aleluya. Mejor, mire, le voy a leer algo. Acompáñenme a Isaías 58. En realidad no me tendría, pero vamos a leerlo. Porque esto pensaba hablarlo mañana, pero vamos a leer. Isaías 58, leamos por ejemplo versículos 6. Mira cómo dice el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Fíjense, el Señor está hablando de ayuno aquí. Ahora vayamos al 7. Oigan esto. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ay, aquí está muy interesante el tema. Yo pensaba hablar de esto mañana, pero aunque sea algunas cosas les quiero decir, porque aquí viene hablando del ayuno. Y cuando nosotros pensamos el ayuno, pensamos en no comer. Está bueno, esa es una manera de ayunar, pero hay muchas clases de ayuno. Pero el ayuno que nosotros por lo general entendemos que tiene que ver con no comer, resulta que viene el Señor y dice, no es más bien el ayuno que a mí me agrada, el ayuno que yo escogí, eso viene diciendo en el versículo 6, que partas tu pan con el hambriento. Hoy tuvimos una actividad a la mañana, yo me gozaba con los niños allí en el lugar donde estuvimos. Y gloria a Dios por la tarea que están haciendo los hermanos en varios centros comunitarios y en varios lugares. Y yo mientras estábamos ahí pensaba más en las actividades que tenemos por delante y actividades de ayuno sin comer literal. Pero resulta que el Señor me recordaba esto, como que me venía este pasaje y me decía, me hacía sentir en realidad. Me hacía sentir. Yo creo que esto habría que investigarlo, pero como que el ayuno que le agrada al Señor, claro que está bueno cuando sentís o recibís de no comer, que no ingrese, por ejemplo, alimento porque querés estar sensible, pero viene el Señor y es como que nos dice, yo me deleito cuando ustedes parten el pan con el hambriento. Miren, hay dos palabritas que son muy parecidas. Partir y repartir. Parecería casi lo mismo, pero me parece que no es lo mismo. Partir, o sea, yo puedo partir algo y no tengo un ejemplo acá, bueno, tampoco tengo panes, pero yo puedo partir algo y dejarlo en el lugar. Puedo partir un pedazo de pan. Es más, yo puedo repartir, por ejemplo, espero que se entienda esto, puedo repartir a los pobres, a la gente carenciada. Mucha gente es que hermano, yo no quiero hablar de algunos temas porque se pueden malinterpretar, pero usted quiere que los hable igual yo. Mucha gente puede hacer donaciones, por un lado porque le sobra, no estoy criticando. Hay gente que puede hacer donaciones porque se siente bien la persona, se siente como en paz. Dice, yo hice mi parte y está bien. Uno puede repartir en lugares carenciados, puede ir y repartir de sus bienes, entre paréntesis, antes de repartir,
hay que partir. Porque si uno no parte, no va a poder repartir. Parece un trabalenguas. Pero quiero que nos centremos en esto. Resulta que el Señor viene y dice, más bien el ayuno que yo escogí es que partas tu pan con. O sea, que lo compartas. Y ahí es donde yo lo relaciono con la Santa Cena, pero igual me están diciendo que ya me alcanzó el tiempo, pero quiero redondear este concepto. Está muy bueno, hermanos, o más bien, antes que hablar de compartir, ir y darle al necesitado. Yo le doy gracias a Dios porque aún en tiempos de dificultad a nosotros, siempre Él se ha encargado de bendecirnos para que podamos bendecir. Está bueno, podemos repartir a los pobres, podemos dar de comer en diferentes lugares, pero yo me pregunto, ¿no será que lo que el Señor quiere es que partamos y no solo que les demos, sino que compartamos con ellos? Yo me estoy entendiendo tan bien, pero veo algunas caras que me están mirando raro, pero no es tan raro. Miren, nosotros podemos hacer muchas obras y dar en muchos lugares hasta por una cuestión de decir, esto dice la palabra que hay que hacer, y está bueno. Yo creo que Dios te lo tiene en cuenta. Pero cuando nosotros, por ejemplo, nos sentamos con ese que no tiene, y compartimos de lo que hemos recibido, porque lo partimos primero y estamos dispuestos a compartirlo con Él o con ellos. Yo creo que es algo glorioso. No sé a veces cómo trasladarlo, porque hermanos, las enseñanzas del Señor, yo tiemblo, porque a veces uno entiende el concepto, pero no es fácil trasladarlo. Entonces, yo creo que el compartir los alimentos como lo vamos a hacer mañana, ya eso es más profundo y tiene que ver con la Santa Cena. Pero para eso no se pierdan el próximo episodio. Díganme la verdad, las enseñanzas del Señor son maravillosas. Somos privilegiados porque, miren, muchos se le levantaban, se escandalizaban, se oponían, lo perseguían, lo querían matar al Señor, porque Él hablaba y no lo entendían. ¿Por qué los discípulos de Juan, los de los fariseos ayunan y los tuyos? Así que vos, Jesús, decís que hoy se ha cumplido la Escritura después de leer Isaías 61 y lo querían matar. Nosotros, por su gracia, estamos aquí en su casa. Y yo siento que con hambre y sed de Dios. ¡Qué maravilloso! Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar algo más de esto, porque yo anhelo, hermanos, que podamos avanzar también en lo que tiene que ver con el ministerio magistral. O sea, las enseñanzas, pero no de un hombre, las enseñanzas del Señor. Porque esto nos va a fortalecer, nos va a enriquecer, nos va a edificar. Yo cierro mi Biblia, pero quiero hacer una oración. Quiero que podamos orar y darle gracias al Señor. Seguramente hay muchas cosas que no entendemos todavía, pero lo más importante, que un día oímos la palabra y dispusimos nuestro corazón porque su gracia nos alcanzó. Y entendimos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. El misterio de la piedad, que los sabios, los entendidos, los reyes de este tiempo no comprenden ni del pasado, porque entonces no hubieran crucificado al Señor. Sin embargo, yo siento hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto es un privilegio que solo lo podemos entender los hijos y las hijas de Dios. Para mí es glorioso, para mí es maravilloso. Señor, en el nombre de Jesús,
Te doy gracias porque como un día dijo mi Señor, gracias, amado Dios, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y nos las revelaste a nosotros, Señor, sin merecerlo. De tantos lugares, Señor, sucios, malolientes, inmundos. Pero tu gracia nos alcanzó, Señor. Y hoy, mientras muchos se burlan, otros critican y otros persiguen, nosotros nos deleitamos delante de ti. Tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos sed de ti y acudimos a tu invitación. Vengan a mí. Vengan los hambrientos y sedientos. Vengan. Vengan a comprar sin dinero. Sin precio hay vino. Hay leche del Señor para nosotros. Qué impresionante y a la vez qué maravillosos son los misterios de Dios. Yo creo que nosotros debemos sentirnos privilegiados, porque la realidad es que aún ante la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo sus propios discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él da una respuesta que yo cada vez que la leo, cada vez que me pongo a meditar en eso, digo, cuán privilegiados somos, porque Jesús respondió porque a ellos no les es dado que conozcan los misterios del reino, pero a ustedes sí, a ustedes la gracia, el favor, la misericordia de Dios los ha alcanzado para que reciban y crean esta palabra. Y yo creo que la clave está en creer. Porque hay misterios que si uno los analiza con una mente netamente natural, hasta pueden ser raros, como estuvimos desarrollando en estas prédicas algunos de ellos. Por ejemplo, hablando sin palabras. Un día emite palabras a otro día. Por ejemplo, reposando sin descansar. Por ejemplo, ayunando pero comiendo. Son cosas que parecen contradictorias, sin embargo no hay contradicción en Dios, todo lo contrario. Él quiere llevarnos a desarrollar esa mente de Cristo, a recibir lo que proviene de Él, aunque haya cosas que nos cuesta digerir, aunque haya cosas que parecen difíciles. Qué importante es creerle a Dios, y esa es una característica de nosotros, sus hijos. Qué importante es que le creas, porque en definitiva, como dice allí en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros estamos tomando estos tiempos, si nos estamos acercando a Él, es justamente porque le queremos agradar. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos muy pronto en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rothenberg.